Hola chicos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión especial del segundo aniversario de Renueva del Desierto. Hemos preparado un programa muy especial para cada uno de ustedes. Tenemos invitados especiales y muchas sorpresas para ti que no te puedes perder. Te invitamos a que permanezcas hasta el final. ¡Comenzamos! Estoy creyendo en grande, veré lo que no imaginé. Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios.
está Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Soy Pastor Jorge Aguiñaga y bueno, es para mí un gusto
y una bendición poder compartirles una palabra. Quiero agradecerle a Dios primeramente por ello y también a sus pastores que me dan la oportunidad de compartirles este día un mensaje de parte de Dios. Y quiero enfocarme a el capítulo 41, verso 10 del libro de Isaías. Si lo tienes al alcance, te pido que por favor me acompañes, vayas conmigo. Isaías capítulo 41, verso 10 dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Es un pasaje y un versículo que en particular a mí me ha llenado en estos últimos días. Porque muy probablemente, al igual que yo, tú te has estado sintiendo en estos días de esta manera. Tal vez ha habido inquietud, un poco de temor, de alguna forma una preocupación por lo que está sucediendo y por lo que va a venir. De pronto escuchamos las noticias y escuchamos comentarios de que esto tal vez no termine inmediatamente, tarde más, tal vez la economía se venga abajo, y tantas noticias y tanta información que en lugar de ayudar, que en lugar de traer paz a nuestro corazón, traer tranquilidad a nuestra vida, lo único que hacen es alterarnos, preocuparnos, desequilibrarnos ante ello. Así que cuando yo leo este versículo de parte de Dios, cuando yo leo este pasaje en particular, estoy escuchando la voz de Dios hablando a mi vida. Y es esta parte donde yo quiero tratar contigo, porque el desánimo es fácil que en tiempos de crisis se genere en nuestra vida. El quebranto es fácil que venga en los momentos de desierto. Y hoy estamos pasando precisamente tiempos difíciles y complicados, que para algunos puede ser un desierto, para otros puede generar un desánimo, y esto a su vez puede generar una frustración que sin duda estará desequilibrando a la persona. Pero el verso 10 de este capítulo 41 es el mensaje de Dios para ti y para mí. Es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Es la manera en cómo Dios quiere confortarnos y quiere alentarnos en estos tiempos difíciles. Así que yo quiero platicar contigo a este tema que yo le he titulado ¿Cómo salir de tiempos difíciles? Así que Dios a través de este versículo nos da solamente 4 tips para poder salir de tiempos difíciles. El primer tip que nos da está en la primera frase dentro del verso 10, pues esta frase dice: no temas. El primer tip para no caer en estos momentos de crisis, para no dejarnos seducir por estos tiempos complicados, es que tú y yo no tengamos miedo. Ahora, ¿es normal? Claro que sí, que podamos tener en un momento temor, claro que sí. De hecho, el temor o el miedo en ocasiones nos sirve como ese radar para podernos librar de un accidente, librarnos de un robo, librarnos de algo feo. Pero cuando ese temor sube a la categoría de pavor, de miedo, y se apodera de nuestro ser, se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón, entonces ese temor, ese miedo, sin duda estará desequilibrándonos. Por tal motivo, lo que Dios nos está diciendo es que en estos tiempos en donde las noticias, en donde el mensaje viene de todos lados con un tono muy oscuro, muy desagradable, en medio de eso, más allá de tener miedo a lo que vendrá, tenemos que estar confiados que hay alguien más grande que está con nosotros. Y esa parte es necesaria que tú y yo la entendamos, pero sobre todo la desarrollemos en nuestro ser. Porque mira, es fácil creer a Dios, es fácil que la gente le crea en Dios. Mucha gente dice creer en Dios, ¿verdad? Es más, hasta gente que no va a la iglesia, tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y te dice que sí. Pero sabes, hay una línea muy delgada entre creer en Dios a creerle a Dios. Es por eso que tú hoy y yo también, este día, tengo que empezar y tenemos que empezar a creer
creer al mensaje que Dios nos da en su palabra, creer a cada promesa que Dios nos está arrojando a través de este maravilloso libro. Pero para creer en esas palabras, para creer en esas promesas, necesitamos escudriñar sus escrituras. Porque no podemos creer en aquello que no conocemos. Pero hoy tenemos la revelación más grande del amor de Dios, es este libro. Así que yo quiero que tú y yo entendamos algo y caminemos sobre ello. Su palabra dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres que el miedo, quieres que el temor, quieres que la incertidumbre salga de tu corazón y de tu vida? Necesitas hacerte fuerte en este maravilloso libro. Necesitamos escudriñar sus escrituras, leerlas, poner atención al mensaje. Lo segundo que Dios nos habla en este maravilloso verso es, la segunda frase es, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Es una promesa, ¿verdad? Pero seguida a ello dice, no desmayes. Así que lo segundo que Dios nos está dando como tip es no desmayar. No flaquear. No sé si en alguna ocasión te ha tocado ir caminando y de pronto el sol es muy fuerte. Bueno, antes de estar en todo este proceso de cuarentena, ¿verdad? Y tal vez el calor está muy fuerte a tal grado que te empiezas a desvanecer porque necesitas agua. ¿Sabes? Lo que hoy en estos tiempos de desierto, tu corazón, mi corazón, nuestra vida necesita de parte de Dios es agua. ¿Y recuerdas ese momento cuando Jesús está con una mujer samaritana? Ella le pide agua, al final Jesús le comparte el mensaje de salvación, pero le dice algo en respecto de él, que él es el agua viva. Chavos, ¿saben? Quiero decirles algo de parte de Dios y algo que tú y yo necesitamos poner en acción desde hoy. Necesitamos beber del agua viva. Necesitamos sumergirnos en esa presencia. Y eso no se da con estar solamente leyendo la Biblia. Eso no se da solamente con estar viendo las transmisiones de tu congregación. Eso también se va a generar a través del tiempo de oración que estemos teniendo en intimidad con Él. Y a veces es complicado orar. Es más, yo en muchas ocasiones estoy orando y a veces el cansancio quiere vencerte. Pero cuando estás en esos puntos, cuando el cansancio te quiere vencer, cuando el desánimo quiere estar ahí, tenemos que fortalecernos en Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro aliento. Él es nuestro soporte. Él es nuestra roca firme. Así que no desmayemos, aunque las noticias no sean buenas, aunque el mensaje no sea alentador, tú y yo debemos seguir confiando, no debemos temer, pero lo segundo es que no debemos de desmayar. Sigamos creyendo que Dios va a actuar y que Dios nos va a permitir salir de todo esto. Lo tercero, el tercer tip que yo quiero darte en este día es lo que sigue después de esta frase. Ve lo que sigue, el verso 10 dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque si hay algo característico de los tiempos de crisis, si hay algo que va acompañado de los momentos difíciles, es el ánimo, las fuerzas. Las fuerzas se vienen abajo. Y yo creo que estamos entrando en estos tiempos, ya después de cerca de 5 meses, en donde a veces nuestras fuerzas están decayendo. Nuestro ánimo se está viniendo abajo. Pero en medio de ese decaimiento y en medio de ese desánimo que se quiera generar en tu vida, Dios hoy te está diciendo a través de su palabra, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él es tu ánimo, Él es tu soporte, Él es el que está por delante de nosotros. Y como dicen los salmos, vendrán a ti 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es una promesa de parte de Dios que te está dando a ti, me está dando a mí y a cualquiera que crea en esa palabra.
Es por eso que hoy tú y yo debemos comprender que no hay mejor refugio que estar al abrigo del Altísimo. Que en esos momentos en donde las noticias están siendo tan pesimistas, que en esos momentos en donde todo el panorama está siendo tan oscuro, nuestra luz, nuestra ayuda, nuestro soporte se llama Jesucristo. Y esto no tiene que ver con solamente un concepto, esto no tiene que ver con hablarlo nada más, tiene que ver con vivirlo. Me encanta ver la historia de tantos hombres de Dios dentro de la palabra, que en momentos difíciles, en verdad, cuando ya todo estaba aparentemente viniéndose abajo, era Dios quien los sacaba adelante. Y vemos a un Josué, y vemos a un Daniel, y vemos a un Sansón, que incluso a pesar de que falló y de que ya le habían sacado los ojos, al final de los tiempos de su vida, Dios le permite hacer algo. Así que yo te estoy animando este día a que te refugies en el Señor. A que si tus fuerzas están decayendo, joven, no desanimes. A que si quieres tirar la toalla y la pila ya se te bajó, yo quiero decirte de parte del Señor que te esfuerces y seas valiente. Es un tiempo en donde Dios nos está llamando a fortalecernos en Él. Y yo veo a muchos jóvenes, y en verdad yo no sé, tal vez tú seas alguno de ellos, no te conozco tal vez, pero lo que yo quiero decirte es que yo hoy a través de las redes sociales veo a muchos jóvenes que están haciendo ejercicio y andan muy fitness, pero sí, a pesar de todo eso, hay temor en el corazón, hay miedo, hay incertidumbre. ¿De qué servirá tener un gran cuerpo si al final el temor lo está apoderando? Lo que yo te estoy diciendo es que no es que esté mal que hagas ejercicio, que bueno, mantente fit, mantente haciendo ejercicio, mantente fitness. Pero lo que yo te estoy diciendo es que más allá de que hagas un ejercicio, más allá de que te estés esforzando en mantener tu cuerpo, te esfuerces también o a la par de mantener tu espíritu fortalecido, de que la presencia de Dios esté contigo, alimentándote, llenándote, saturándote, tocándote de tal forma que no exista manera que el miedo, que la incertidumbre, que todos esos pensamientos equivocados se quieran apoderar de ti. Y cuando eso pase, cuando estés haciendo exactamente eso, entonces podrás ver a Dios, podrás ver a tu Señor diciéndote una vez más: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te doy fuerzas en medio de las debilidades. Es lo que Dios te está diciendo a través de ese versículo. Yo te estoy dando fuerzas. Cuando te sientas decaído, yo soy tu fortaleza. Cuando te sientas triste, yo soy tu alegría. Cuando te sientas en aflicción, yo soy tu felicidad. Cuando te sientas en medio de una lucha y de una batalla complicada, yo soy tu refugio. Así que no temas, joven. No temas, mi hermano, Él está contigo y nunca se ha hecho a un lado. Siempre ha estado ahí. El tercer tip que yo puedo encontrar en este versículo está en el último verso de este versículo, porque dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra versión dice en respecto a ese verso, dice: te fortaleceré y te ayudaré. Tal vez has estado pasando momentos bien complicados y bien difíciles. Tal vez algún familiar tuyo o tú mismo te has enfermado. Tal vez en medio de esta pandemia, amigos tuyos, familiares tuyos han perdido la vida. Pero lo que yo te estoy diciendo y el consejo que te estoy dando de parte de Dios para tu vida es que aún a pesar de todo eso, Dios te está prometiendo que Él te fortalecerá y Él te ayudará. Yo tal vez no pueda responderte en esta plática por qué Dios tomó la decisión que ha tomado en ciertas vidas, en ciertas personas. Pero lo que yo sí puedo decirte es que si hasta este momento Dios te ha mantenido en salud, y si hasta este momento Dios te ha mantenido
sin ningún problema de salud a causa de todo esto que se está viviendo, es porque Él te está mostrando que está contigo. Y no con eso estoy diciendo que con otras personas no esté. No, solamente que hay un propósito y un plan en medio de todo. Y que Dios, y en medio de los propósitos y planes, tiene tiempos marcados para nuestra vida. Por tal motivo, lo que yo te estoy diciendo de parte del Señor es que en medio de todo esto, Él te está diciendo que no se va a apartar de ti, que vas a pasar este desierto. Claro que sí, Israel pasó por un desierto, pero después de pasar por el desierto, llegó a su tierra prometida, llegó a su Canaán. Lo que yo quiero llevarte, y con esto estoy casi cerrando este tema, es decirte lo siguiente, joven. Si Dios nos está permitiendo pasar por este desierto llamado pandemia, llamado coronavirus, no es para voltear atrás y ver lo que dejamos en Egipto. No es para regresar a una normalidad de vida que traíamos. Esa normalidad en donde éramos cristianos a medias, en donde adorábamos a medias, orábamos a medias, íbamos a la iglesia a medias, generábamos un cristianismo a medias. Sino lo que Dios nos está diciendo es que Dios nos está sacando de Egipto para ir por el desierto, y cuando lleguemos o salgamos de este desierto, le adoremos como nunca antes le hemos hecho, le alabemos como nunca le hemos hecho antes, pero también le sirvamos como nunca antes lo hemos hecho. Quiero cerrar esta enseñanza diciéndote algo. Cuando leo la historia de Josué, el primer capítulo del libro de Josué, Josué está recibiendo el poder de más de 2 millones de personas. Quedarse como el director, como el jefe de más de 2 millones de personas. Así que cuando está recibiendo ese poder que Dios le está entregando, porque está quedando como sucesor de Moisés, Dios tiene la primera plática con Josué. Y tal vez uno pensaría que la primera plática de Dios y el nuevo director o el nuevo líder de toda una nación tendría que ver con la cuestión espiritual, de cuánto tiempo tenía que orar, cuántas veces tenía que ayunar y todo eso. Pero cuando yo leo esa historia y cuando veo ese primer capítulo, yo no veo una plática con ese tinte. Lo que yo encuentro es una plática entre Dios y Josué, y en donde Dios en 3 ocasiones le dice el mismo consejo: esfuérzate y sé valiente. Dios no estaba preocupado en que orara, Dios no estaba preocupado en que le alabara, Dios no estaba preocupado en que leyera la palabra, porque Josué lo sabía hacer, ya lo había conocido eso, ya lo estaba haciendo. Por tal motivo, el único consejo que Dios tiene para Josué en medio de este cargo que está recibiendo solamente tiene 2 líneas: 1, esforzarse, y 2, ser valiente. Así que hoy yo te estoy diciendo de parte del Señor, y basado en esta palabra, que el consejo que Dios está teniendo para tu vida, joven, este día es: esfuérzate y sé valiente. No te hagas menos, no te sientas chiquito, porque Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que es un tiempo de animarse, es un tiempo de levantarse, pero también es un tiempo de predicar las buenas nuevas a cada uno de esos amigos, a cada una de esas personas que tenemos en nuestras redes sociales, que están cerca conviviendo con nosotros. A ellos tenemos que llevar ese mensaje, porque Dios quiere también fortalecer su vida como lo está haciendo contigo. Quiero cerrar este tiempo pidiéndote que ores conmigo. ¿Y qué te parece si ahí donde estás le dices al Señor: Dios, te damos gracias por este amor que tú nos estás mostrando. Gracias por esta palabra que has soltado a nuestra vida. Y ahora, Dios, que estamos yendo en este camino que tú nos estás permitiendo andar, ayúdanos, Padre, para no decaer. Yo te pido que le des fortaleza a cada una de las personas que está escuchando este mensaje, pero que sobre todo les des visión para poseer esa tierra y para atravesar este desierto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Que Dios te bendiga y sigamos firmes. No desmayemos porque el Señor está con nosotros. Hola amigos de Shaddai, Sinaí Centro Cristiano les envía un saludo por su segundo aniversario de Grupo de Jóvenes Renuevo del Desierto. Sabemos que son tiempos difíciles, pero como dice la palabra de Dios en Hechos 13:47, fuimos enviados para hacer luz y llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Con esto esperamos animarles a que seamos todos luz en medio de esta oscuridad y de verdad esperamos reunirnos pronto con ustedes. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Bendiciones y felicitaciones. Es un privilegio formar parte de esta familia y de este proyecto que no solamente ha crecido en números, sino también en espíritu. Al igual que es un privilegio poder caminar con tus líderes y hacer grandes cosas por esta ciudad. Reciban un fuerte abrazo de tu familia también, Ministerios Plenitud Orizaba. Y declaro que este año Dios nos va a sorprender aún en medio de la crisis, porque la tierra está adelante de la manifestación de sus hijos. Estamos preparando cosas grandes para tu vida. Nos vemos. Bye. ¿Qué tal amigos de Renueva en el Desierto de Centro Cristiano Shaddai? Reciban felicitaciones de parte de sus amigos de Luz y Salvación de Jalapilla. Queremos desearles todo el éxito y las bendiciones del mundo para que puedan seguir llevando a cabo este proyecto. Y felicidades por el segundo aniversario. Les mandamos un abrazo fuerte y creemos que lo mejor de parte de Dios está por venir a sus vidas. Bendiciones. Hola amigos de Renuevo del Desierto, me da mucho gusto saludarles y al mismo tiempo felicitarlos por su aniversario. Deseo de verdad que la pasión que tienen por Dios siga estando en sus corazones, que siga creciendo para que muchos más puedan ver a Dios a través de ustedes como lo hace hasta ahora. Les animo a que sigan creciendo en el conocimiento de su palabra, a que sigan buscándolo todo el tiempo y a que trabajen y sirvan, ¿sabes? Nuestra vida es una vida de adoración y servicio y debemos cumplir con esas dos encomiendas que son las máximas para nosotros. Así que muchísimas felicidades, me uno a su celebración y a su gozo y nos estamos viendo. Adiós. Hola, quiero enviar un saludo a todos los chicos de Renuevo en el Desierto y muchas felicidades por su segundo aniversario. En esta hora yo quiero compartirles una escritura que va a bendecir sus vidas. Está en Isaías 44, versos 3 y 4. Dice lo siguiente: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En esta escritura nos dice, Dios mismo está hablando a través de la vida del profeta Isaías, y es una bendición que el Señor les está dando a ustedes. Y nos dice que en su generación Él va a derramar de su Espíritu Santo y que va a llenarlos de sus bendiciones para que puedan brotar, para que puedan crecer en medio de la tribulación o en medio del desierto, para dar testimonio de aquel que es fiel. Entonces, en este segundo año o en este segundo aniversario es el momento de que empiecen a llenarse del Espíritu de Dios. Abran sus corazones para recibir la bendición y la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y también reciban la bendición que el Señor trae para ustedes. Porque es el momento de que van a crecer, es el momento de que tienen que brotar para dar testimonio de aquel Dios que es fiel y que es todopoderoso. Sigan creciendo, sigan adelante y manténganse en comunión con Dios. Un fuerte abrazo y mis más sinceras felicitaciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.
Hola chicos de Renuevo del Desierto, en nombre de toda la iglesia Ciudad del Rey Fortín y de los jóvenes queremos felicitarlos por su segundo aniversario como ministerio. Sabemos que construir una familia espiritual no es fácil, pero cuando lo hacemos sobre la roca que es Jesucristo, permanece. Así que les animamos a que continúen perseverando, a que continúen animados, permaneciendo firmes en la fe, pero también comprometidos los unos con los otros en amor. Los queremos mucho, les mandamos un gran abrazo y muchas felicitaciones. Hola, Dios los bendice, felicidades por este tiempo que llevan, sigan así, no se detengan por nada, no se aparten, como dice el Salmo 119:9, ¿cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Y dice, obedeciendo tu palabra, no se detengan, sigan firmes. Hola, muchas felicidades, que Dios bendiga su ministerio de jóvenes, que sigan siendo luz para otros jóvenes, que Dios los bendiga y muchas felicidades y bendiciones. Felicidades, Dios les bendice. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, pastores Edgar e Iris de la iglesia El Shaddai de Orizaba. Reciban un cordial saludo y un gran abrazo de parte del grupo de jóvenes íntimos de la iglesia León de Judá. El día de hoy estamos muy contentos de poder estar celebrando, aunque sea de lejos con ustedes, el segundo aniversario del grupo de jóvenes Renuevo del Desierto. Esperemos que se la estén pasando de maravilla y les mandamos muchos abrazos. También les mandamos muchísimas bendiciones, muchas felicidades por estos 2 años y esperamos nuestra parte del pastel. Este año no pudimos estar juntos, pero el próximo Dios traerá grandes bendiciones para nuestras vidas. Saludos, nos vemos pronto. ¡Felicidades! Siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas
transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. cubra con su gracia hasta 1000
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Qué bueno que estás siguiendo nuestra transmisión del día de hoy en nuestro segundo aniversario de Renuevos del Desierto. Tuvimos un tiempo de alabanza y de adoración bien padre para todos los jóvenes, pero también queremos darle tiempo a la palabra de Dios. Para esto invitamos al pastor, un gran amigo mío, al pastor David Palmer, y yo creo que la palabra de Dios hoy va a hablar a tu vida. No te lo puedes perder, no te desconectes. Vamos para allá. No iré corriendo, pues este es el... Amén. Qué bendición que estás con nosotros, chavos, el día de hoy. Le damos gracias a Dios, le damos gracias que estés conectado el día de hoy en esta tarde. Mi nombre es David Palmer y el día de hoy quiero darte un pequeño mensaje que creo que va a ser de bendición para tu vida. Amén. El mensaje del día de hoy lleva por título Sincronizándome. Yo creo que tú y yo tenemos que estar siempre sincronizados con lo que Dios está haciendo. Y es que el Señor trabaja de esa manera. La Biblia dice, y quiero que vayas conmigo, si tienes ahí en tu casa, ahorita que nos estás viendo, si tienes en tus manos, ya sea tu Biblia o un celular, ve conmigo por favor al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos ver la manera en cómo Dios trabaja. Dice de esta manera, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Esa palabra hagamos es importante porque habla de la sincronización de Dios con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En este versículo podemos ver cómo Dios trabaja. Y es que, como te decía al principio, Dios trabaja sincronizado con el Espíritu y con su Hijo. La Trinidad trabajan sincronizados. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a sincronizarnos con Dios. Hace unos días atrás estaba de viaje y me tocó ir a un local en donde venden relojes. Y por curiosidad pregunté por un reloj de una marca que me gusta, y la persona que me atendió me empezó a dar información acerca de cómo fabricaban ese reloj y cómo ese reloj todo lo hacían
poquito a poquito, de tal manera que todos los engranes trabajaran para que estuviera sincronizado, para que diera la hora exacta. Y eso me llamó mucho la atención, porque el mayor problema que tenemos el día de hoy en esta generación es que no está sincronizada. Hay jóvenes el día de hoy que no están sincronizados con lo que Dios está haciendo. Y es necesario que el día de hoy, como generación que nos estamos levantando en medio de todo esto que que habíamos estado atravesando, es necesario que nos sincronicemos con lo que Dios está haciendo. Porque, ¿sabes? Dios puede estar trabajando y nosotros podemos estar en un camino equivocado a lo que Él está haciendo. Hay muchos jóvenes que el día de hoy no están sincronizados con su propósito. Número uno. Número dos, hay muchos jóvenes que no están sincronizados con la voluntad de Dios. Y número tres, y yo creo que es el más importante y es el que vamos a empezar a vivir en este tiempo, es que hay muchos jóvenes que no están sincronizados con el tiempo Kairos de Dios. Y yo creo, escucha esto, yo creo que se viene un tiempo Kairos espectacular para esta generación. Después de todo lo que hemos estado viviendo, después de que hemos estado encerrados en esta pandemia, después de que las iglesias han estado cerradas, después de que no hemos podido salir a predicar la palabra, después de que no hemos podido traer ese movimiento a la iglesia, yo creo que viene un tiempo Kairos, yo creo que viene un tiempo en donde la eternidad va a interrumpir la tierra. Y lo que para nosotros parecía imposible va a empezar a ser posible. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a sincronizarnos. Amén. Tenemos que aprender a sincronizarnos porque Dios puede estar trabajando, Dios puede estar obrando, pero tú y yo quizás podemos estar fuera de ese camino que Dios está trayendo. Y es necesario que tú y yo nos sincronicemos, como te decía al principio, para que los relojes trabajen adecuadamente, trabajen bien y marquen bien el tiempo. Tienen que engranarse bien, todo se tiene que engranar para que estén bien sincronizados y puedan dar el tiempo. Y el día de hoy es lo que necesitamos. El día de hoy necesitamos que esta generación pueda estar sincronizada con lo que Dios va a empezar a hacer. Como te decía, Dios puede estar trabajando, pero tú y yo podemos estar fuera del tiempo, fuera de esa sincronización. Y te quiero dar un ejemplo. Quiero que el día de hoy me pueda ayudar, mi amigo. Ven para acá rápido para darte un ejemplo. Vamos a usarlo como ejemplo. Él nos va a ayudar el día de hoy con lo que yo te quiero hablar el día. Amén. Entonces, tú vas a hacer todo lo que yo haga. Lo que yo haga, tú lo vas a hacer. Amén. Entonces, ok. Ahí está ahí. No te vayas. Ok. ¿Viste cómo él empezó a hacer todo lo que yo hacía? Y cuando los dos estuvimos bien sincronizados, pues todos los movimientos salieron mal. Pero puede ser que en el tiempo que Dios va a traer a nuestras vidas, tú no estés sincronizado con lo que Dios está haciendo. Puede ser que tú no lo estés viendo. Amén. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Ahora vas a voltear a ver hacia allá y vas a tratar de hacer lo que yo hago sin verme. Tú vas a ir a tratar. Cuando yo te diga ya, tú empiezas a tratar de hacer lo que yo hago. Casi los mismos movimientos que hicimos hace ratito, los vas a hacer. ¿Sale? Entonces, mira este ejemplo. Ya. Ok, ya. ¿Te diste cuenta que ahorita ya no hubo una sincronización? Y eso es, muchas gracias. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy hay muchos jóvenes que no están viendo lo que Dios está haciendo. Y por no estar viendo lo que Dios está haciendo, tú no estás sincronizado con lo que Él quiere hacer en tu vida. Necesitamos el día de hoy que una generación se pueda sincronizar.
pueda empezar a ver a lo que Dios está haciendo, pueda empezar a actuar con lo que Dios está haciendo, porque como te dije al principio, Dios puede estar obrando, más bien Dios está obrando, Dios está haciendo cosas, pero al no estar sincronizado con Él, no te estás moviendo en su mismo tiempo. Como te decía hace rato, hay muchos jóvenes que el día de hoy no están sincronizados con el tiempo Kairos de Dios. Y como te dije, es lo que se viene un tiempo espectacular, se viene un tiempo en donde Dios va a interrumpir nuestro cronos, Dios va a interrumpir nuestra vida y van a empezar a suceder cosas gloriosas, pero si tú no estás sincronizado, no vas a estar de acuerdo en el camino que Él está trayendo. Amén. Hay muchos jóvenes que quieren que Dios los use. Hay muchos jóvenes que dicen, pastor, pero es que yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios haga algo conmigo. Pero para que Dios haga algo conmigo, tienes que sincronizarte. Y hay un ejemplo en la Biblia. La Biblia me habla de un ejemplo, aquel joven rico, yo no sé si te acuerdas. La Biblia dice que vino un joven. Escucha esto, vino un joven a los pies del Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ok, tienes que cumplir todos los mandamientos, tienes que honrar a tu papá, no tienes que adulterar, no tienes que esto. Y la Biblia dice que este joven le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, todo eso lo he hecho, no tengo problema, lo he practicado. Entonces el Señor se sorprendió y dijo, bueno, pues solamente te hace falta una cosa, es sencillo, deja todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. La Biblia dice que este joven cuando escuchó eso, dice que se fue triste. Y el Señor se sorprendió y dijo, wow, pues no que había hecho todo desde la juventud y eso era muy fácil. Pero la Biblia dice que se fue triste, que este joven se fue triste porque tenía muchas propiedades, tenía muchos bienes. Y es que, ¿sabes algo? Este ejemplo del joven rico tiene que ver con lo que está pasando el día de hoy. Que hay muchos jóvenes que no se quieren sincronizar con el Señor. Hay muchas cosas que para ti se te hicieron fácil dejar, pero hay otras que se te son difíciles. Y por no dejar eso, no te sincronizas con el llamado que Dios está haciendo a tu vida. La Biblia dice que Dios le hizo el mismo llamado, ese mismo llamado que le hizo a aquel joven rico fue el mismo que le hizo a sus discípulos, a Pedro, a Mateo, a Santiago. Fue el mismo llamado. Le dijo, deje todo lo que tienes y sígueme. Fue el mismo llamado. Dios tenía planeado algo poderoso para la vida de este joven. Dios tenía planeado algo bueno. Si te das cuenta, la vida de aquellos hombres que recibieron el llamado, que lo dejaron todo por el Señor, el día de hoy están escritos en la Biblia y podemos hablar y testificar por ellos, podemos ver cuántas grandes obras hicieron. Pero de la vida de este joven solamente hay una anécdota, y es la peor. Es la anécdota en la que él no quiso dejar su comodidad, no quiso dejar su confort. Y es lo que pasa muchas veces con esta generación el día de hoy. Necesitamos sincronizarnos, pero para sincronizarnos con lo que Dios quiere hacer con nosotros, tenemos que aprender a dejar nuestra comodidad. Tenemos que aprender a dejar nuestro confort. Tenemos que aprender a dejar aquellas cosas que nos duelen, que no nos dejan. Para poder sincronizarnos con Dios, el mismo Jesús dijo algo muy importante. Tienes que dejar todo, tomar tu cruz y seguirme. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Como te digo, hemos vivido unos 4 meses encerrados de pandemia, pero lo que se viene va a ser poderoso. Y para ese tiempo poderoso que se viene, necesitamos una generación de jóvenes que puedan sincronizarse con lo que Dios vaya a hacer. Porque no vaya a ser que te pase como el ejemplo que hicimos ahorita, que por no estar viendo a Jesús, Dios se esté moviendo de un lado a otro, Dios se esté levantando, Dios se esté haciendo acá, y por no verlo, por no estar conectado con ese tiempo que Dios trae, tú no seas parte de eso. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, que cuando Dios empiece a moverse, porque se va a mover, yo quiero que entiendas el día de hoy, Dios se va a empezar a mover el día de hoy en esta generación. Dios se va a empezar a mover. Viene un tiempo bueno, viene un tiempo Kairos, como te decía, viene un tiempo en donde la eternidad, escucha esto, en donde la eternidad va a interrumpir nuestro tiempo. Y es ahí cuando necesitamos una generación que pueda sincronizarse
con lo que Dios va a empezar a hacer. Es más, te lo puedo decir de esta manera. Quizás Dios ya empezó a obrar, pero tú no lo estás viendo y por no verlo no estás sincronizado. Tú tienes que empezar a ver lo que Dios está viendo. Tú tienes que conectarte con Dios, tienes que conectarte en esa sincronización. Como te dije al principio, Dios trabaja de esa manera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el libro de Génesis dijeron, hagamos en un conjunto de equipo, vamos a movernos en equipo para empezar a formar el hombre. Cuando tú lees el Génesis capítulo 1, del 1 al 10, y ves todo el proceso de cómo Dios creó la tierra, te vas a dar cuenta que lo creó sincronizado con Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos que el día de hoy tú puedas sincronizarse. Porque puede ser, como te digo, puede ser que Dios ya esté obrando conforme al propósito que Él tiene planeado para tu vida. Pero quizás tú no lo has estado viendo. Esta pandemia quizás tú lo agarraste y no hiciste nada, ni te preocupaste quizás. Y quizás Dios quería que en esta pandemia Él te quería usar, pero por no estar conectado a Él, por no estar sincronizado a Él, pues no pudiste hacer nada. Pero gloria a Dios por los que sí han estado sincronizados. Gloria a Dios por aquellos que se han atrevido, escucha esto, se han atrevido a dejar su conformidad, se han atrevido a dejar su confort, se han atrevido a dejar todo su comodidad, se han atrevido, lo han dejado todo y están aquí al pie del cañón viendo lo que Dios está haciendo. Podemos ver algunos ejemplos en el Facebook, en las redes sociales, de aquellos jóvenes que no se han quedado con las manos cruzadas y aún a través de las redes sociales Dios los está usando. Pudimos tener el mayor pretexto para decir, bueno, pues ahorita ya las iglesias están cerradas, ya ahorita pues ya no vamos a la iglesia, ya no hago nada, pues eso puede ser un pretexto. Pero nosotros no podemos vivir conforme a ese pretexto. Nosotros tenemos que aprender que aunque la iglesia aparentemente esté cerrada, nosotros somos la iglesia, el edificio no es la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a sincronizarnos. Dios empezó a mover. Te puedo dar ejemplos de personas que aunque tuvieron cerradas sus iglesias, se empezaron a mover a las redes sociales, se empezaron a mover a las calles, se empezaron a mover a través de llamada celular. Y a través de eso, Dios los empezó a usar y milagros y prodigios y gente ganada para el reino empezaron a llegar. Es por eso que tú y yo necesitamos sincronizarte. El ejemplo del joven rico, aquel joven, como te decía, aquel joven pues no lo quiso dejar. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas propiedades. Tenía mucho. Hay muchas cosas que quizás te están atando. Hay muchas cosas que quizás te están deteniendo. Y es necesario que para sincronizarte con Dios tengas que dejarlo todo. Tengas que dejar tu comodidad, tengas que dejar tu estado de confort. Me llama la atención y siempre lo pongo como testimonio, como ejemplo, aquel momento en donde los discípulos, yo creo que te acuerdas, dice la Biblia que los discípulos estaban en la barca. Y estaban ahí porque el Señor les dio una instrucción y les dijo, bueno, vamos a ir al otro lado y lo que ustedes tienen que hacer es súbanse a esa barca y yo los voy a alcanzar allá. Y la Biblia dice que ellos obedecieron y estaban en la barca. Y estando en la barca, dice la Biblia que se vino una tormenta. Y cuando la tormenta estaba, dice la Biblia que entonces el Señor Jesús los empezó a alcanzar, pero no en una barca, sino que la Biblia dice que Él llegó caminando sobre las olas. Me llama la atención que en ese momento la Biblia dice que los discípulos se asustaron y dijeron un fantasma, y el Señor le dijo, no se asusten, soy yo. Pero lo que más me llama la atención fue esto, que hubo un hombre llamado Pedro, que cuando vio a Jesús le dijo, bueno, si eres tú, manda a que yo vaya hacia donde tú estás. Y el Señor le dijo 3 letras, una palabra, le dijo, ven. Esa palabra ven es poderosa porque es lo que el Señor siempre te va a decir. El Señor siempre te va a invitar a que tú hagas lo que Él hizo, porque la Biblia dice, y aún mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Entonces el Señor siempre nos dejó un panorama, un perfil en donde tú y yo podemos llegar. Y el Señor le dijo a este hombre, ven. Y este hombre tuvo que salir de su zona de comodidad, de su zona de confianza, porque él se sentía confiado en la barca. En la barca
se sentía confiado porque sabía que el agua no entraba y él no se hundía. Pero para poder hacer, escucha esto, para poder hacer lo sobrenatural y las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que sincronizarnos con lo que Dios nos está pidiendo y a lo que Dios nos está invitando. La Biblia dice que Pedro tuvo que salir de la barca. Y cuando salió de la barca, te lo quiero mostrar de esta manera. Cuando se salió de la barca, escucha esto, tenía un pie en el mar y tenía un pie dentro de la barca. Estaba en dos, su cuerpo tenía dos sensaciones. Su cuerpo tenía dos sensaciones. Tenía la sensación de la madera de la barca, tenía la sensación del agua del mar. Tenía dos sensaciones. Y ahí tomó la mejor decisión, porque podía seguir estando en la barca, en su zona de confort, podía seguir estando confiado en la barca, podía estar ahí. Pero como él recibió, escucha esto, como él recibió la invitación de Dios de ir hacia donde él estaba y él quería sincronizarse con lo que Dios estaba haciendo, tomó la decisión de salir de la barca. Y estando en la barca, escucha esto porque esto está poderoso, estando en la barca ya tenía la sensación de saber qué se siente caminar sobre las aguas. Todo su cuerpo, escucha esto, todo su cuerpo tenía la sensación, porque recuerda que en la planta de nuestros pies están todas las terminaciones de nuestros órganos, o sea, todo termina ahí. Y entonces empezó a sentir la sensación de caminar sobre las aguas. Entonces empezó a caminar, y eso está poderoso porque empezó a caminar sincronizado con Dios. Wow. Empezó a caminar sincronizado con lo que Jesús estaba haciendo, él también lo empezó a hacer. Y es lo que Dios quiere con esta generación. Hay cosas a las cuales Dios te está invitando y quizás tú estás todavía en tu zona de confort, quizás tú estás todavía en tu zona de seguridad y Dios te está invitando y te está diciendo, ven, vamos a cumplir tu propósito. Yo tengo grandes planes. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que lo que nosotros queremos hacer no se compara con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y Dios nos está invitando. Pero el problema es que para sincronizarnos con Dios, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que dejar nuestra zona de confianza porque nos sentimos confiados en la barca y decimos, no, si yo me tiro al agua me puede comer un tiburón, si yo me tiro al agua me puedo ahogar. Pero tienes que salir de ahí y empezar a confiar en el tiempo kairos que Dios está trayendo a tu vida para que hagas las cosas que Dios quiere que hagas. Tienes que salir de ahí. Tienes que empezar a sincronizarte con lo que Dios quiere hacer. Hay muchos jóvenes que quizás no se han podido sincronizar con lo que Dios quiere hacer porque no quieren dejar, como te digo, no quieren dejar su zona de confort. No quieren dejar esa confianza que tienen. No, pues es que aquí me siento confiado. No, tienes que atreverte. Tienes que atreverte, tienes que salir de tu casa. Tienes que empezar a salir, tienes que empezar a atreverte a orar, tienes que empezar a atreverte a desafiarte a ti mismo, tienes que verte al espejo y decirte, yo te tengo que desafiar, David, yo te tengo que desafiar, Josué, yo te tengo que desafiar, María, te tienes que desafiar a ti mismo para empezar a sincronizarte con lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios va a hacer grandes cosas. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia me habla de aquel profeta llamado Ezequiel. No sé si te acuerdas. Y quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 37. Porque está poderoso. Esto que vivió Ezequiel está poderoso y tiene que ver con lo que yo te estoy hablando el día de hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Lo voy a ir leyendo. Entre lo que lo voy leyendo yo, lo voy a ir explicando para que lo vayas entendiendo. El profeta Ezequiel está en un lugar y Dios va hacia él. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Escucha esto, eso está poderoso. Él estaba y el espíritu de Jehová lo trasladó
lo llevó a un lugar en donde había un valle lleno de huesos secos. Yo creo que la historia ya te la sabes, pero aún así la vamos a leer. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, 100% secos en gran manera. O sea, había un lugar, había un valle en donde habían bastantes, muchísimos, dice el profeta, muchísimos huesos secos. Pero en verdad secos, dice, estaban secos. Habían muchos, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, solo tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile a estos huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritus en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Mira el versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, dice, los huesos se empezaron a juntar cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre de ellos, y carne subía, y piel cubría por encima de ellos, pero no había espíritu. La Biblia dice que el Señor le dijo al profeta, ok, si tú eres profeta, ok, bueno, tú eres profeta, bueno, entonces yo quiero que te sincronices con lo que yo quiero hacer. Entonces la Biblia dice que el Señor en el espíritu lo tomó y lo llevó a un lugar. Y ahí lo puso. Y le empezó a enseñar cómo se sincroniza una persona en el espíritu. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, bueno, le vas a profetizar a estos huesos. Les vas a decir que van a venir tendones, que va a venir carne y que va a venir pie. Y que cada hueso se va a juntar con su hueso. Y entonces la Biblia dice que el profeta Ezequiel empezó a profetizar. Lo sorprendente es que cuando él empezó a profetizar y empezó a sincronizarse con lo que Dios le había mandado, la Biblia dice que él se asustó porque mientras yo profetizaba, dice, había un ruido, un temblor, un terremoto, o sea, era algo tan poderoso que empezó a suceder que yo mismo me pude asustar un poco de tan grande cosa que Dios estaba haciendo conmigo. Y dice la Biblia que cuando él empezó a soltar la palabra, cada hueso empezó a juntarse. Y no tan solo empezó a juntarse, sino que tendones, carne y piel empezó. Lo más poderoso dice que todo eso empezó a suceder de acuerdo a lo que Dios le había dicho que hiciera, cuando él empezó a sincronizarse. Pero no quedó ahí la cosa, sino que la Biblia dice que todavía no había espíritu en esos huesos. Y dice la Biblia, escucha esto. En el versículo 8, miré ya aquí que tendones sobre de ellos y carne subía y piel cubría por encima de ellos, pero no había espíritu. Y entonces me dijo, el Señor le dijo a él, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre de estos muertos y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestra esperanza se ha perdido, somos de todo destruido. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y los haré subir de vuestra sepultura, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra su sepultura, y los saque de su sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y vivirán, y os haré reposar en la tierra, porque así sabrán que yo soy Jehová. Hablé y lo hice. Eso está poderoso porque la Biblia dice que el profeta Ezequiel
empezó a sincronizarse. Nos quedamos en el momento en donde todavía no había espíritu. Todo el ejército estaba ahí parado, pero no había espíritu, o sea, no había vida. Recuerda que el espíritu representa y es también la vida en nosotros. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, bueno, ahora lo que vas a hacer es que vas a profetizar, no a la tierra, no a lo natural, no, vas a profetizar al espíritu, a las dimensiones que quizás muchas veces no te has atrevido, vas a empezar a profetizar. Y la Biblia dice que el profeta dijo, ok, lo voy a hacer. Y empezó a profetizar. Y empezó a decir, espíritu, vengan de los cuatro vientos y vengan sobre estos huesos. Y la Biblia dice que fue un ejército grande que se levantó. Dice, grande en extremo. Grande en extremo. Es por eso que tú y yo, escucha esto, tenemos que aprender a sincronizarnos. La Biblia dice que este hombre llamado Ezequiel, este profeta, teniendo un talento, teniendo un don, tuvo que sincronizarte. Porque escucha este principio, para poder desarrollar tu potencial y cumplir el propósito de Dios en tu vida, tienes que sincronizarte con lo que Dios está haciendo. Tienes que sincronizarte. Dios te está hablando, Dios te está diciendo, haz esto, y quizás tú no has podido hacerlo porque no te has sincronizado. Tienes que sincronizarte. La Biblia dice que este profeta empezó a hacer todo lo que Dios le mandó. Y se sorprendió tanto que le dijo, ¿ves todo esto? Todo esto es un ejército grande. Este pueblo había perdido la esperanza. Este pueblo había dicho, estamos destruidos. Pero como tú estuviste aquí, te pusiste en pie y te sincronizaste, a través de ti yo usé tu vida para levantar a este pueblo. Y es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy con esta generación. Hay valles de huesos secos que te están esperando en este tiempo, tienes que entenderlo. Hay valles de huesos secos que te están esperando. Hay cosas que están sucediendo y que van a suceder enfrente de ti, que tú te vas a sorprender quizás, y te lo digo de esta manera y no lo malentiendas porque es de acuerdo a lo que estamos viendo en el libro de Ezequiel. Quizás hay desgracias que van a pasar frente de ti, pero tú tienes que entender que si tú las estás viendo es porque Dios te va a usar para que todo eso cambie. Hay cosas que van a venir a tu vida. Hay cosas que van a venir, que Dios te las va a poner para poder confrontarte en el espíritu, para que tú te puedas dar cuenta que tú eres material dispuesto en las manos de Dios para hacer grandes obras. Tienes que empezar a sincronizarte. Tienes que empezar a alinearte, como te decía al principio, con tu propósito, con la voluntad de Dios, pero sobre todo tienes que empezar a sincronizarte con el tiempo kairos que Dios trae a tu vida. Porque Dios te está empezando a mover de aquí para allá, está haciendo cosas aquí en Orizaba, está haciendo cosas en México, está haciendo cosas en Tabasco, en Cancún, en Guadalajara, está haciendo cosas. Pero yo no sé si esta generación está viendo y se está sincronizando con lo que Dios está haciendo. Es un reto dejarlo todo, es un reto salir de nuestro estado de comodidad, pero va a ser lo mejor. Hace unos años atrás, para ser exacto, hace 10 años atrás, 10, 11 años atrás. Yo creo que parte de mi testimonio ya lo sabes o lo comenté en alguna ocasión que estuve predicando con ustedes en un congreso, pero hace 11 años atrás yo vivía fuera de ese camino que Dios tenía preparado para mí. Y estando arriba de mi casa, ahí llorando, deprimido, drogado, empecé a escuchar la voz de Dios. Y solamente lo que escuché, yo no escuché grandes cosas, no, solamente escuché esto: tú no naciste para esto. Eso fue lo que escuché en repetidas veces. Y estando ahí, cada que yo lo escuchaba, venía un quebrantamiento a mi vida, venía un quebrantamiento que me hacía llorar y llorar, pero sobre todo me hacía entender que verdaderamente yo no había nacido para estar en ese lugar. Yo me encontraba como el pueblo de Israel, mi esperanza se había perdido, me sentía destruido. Es más, yo decía de esta manera, yo ya no voy a salir de las drogas, ya no voy a salir del alcohol. Yo por mucho tiempo decía, ya no tomo, ya no fumo, y volvía a caer y volvía a hacer y así. Pero esa tarde, arriba de mi casa, al escuchar esa palabra que me decía, tú no naciste para esto, cada vez que yo lo escuchaba venía un quebrantamiento y algo que me hacía llorar, pero no tan solo me hacía llorar, escucha esto, me hacía entender y comprender que era verdad, que yo no había nacido para esto.
traía una convicción a mi vida que me hacía entender que verdaderamente yo no había nacido para estar ahí, sentado en el polvo en la calle. Y a partir de ahí me levanté. A partir de ahí decidí sincronizarme con lo que Dios estaba haciendo y quería hacer en mi vida. Fue un reto, porque tuve que dejar, como te decía al principio, tuve que dejar mi zona de confort. Tuve que dejar mi zona de confort, mi zona de confianza, la tuve que dejar. Tuve que dejarlo todo para seguir lo que Dios estaba haciendo. Me llama mucho la atención cómo Dios describe a Moisés en el libro de Génesis. Lo describe como un hombre, a un hombre, dice, caminaba como viendo al invisible. Una persona que había sabido detectar la voz de Dios. Dice que él caminaba, como viendo al invisible. ¿Cómo como viendo a un invisible? Si no se veía, pero es que él sabía cómo Dios se empezaba a mover. Y lo que tú tienes que aprender el día de hoy, lo que esta generación tiene que aprender el día de hoy, es a caminar de esa manera. La Biblia dice en el libro de Hebreos que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, de tal manera que no tan solo naturalmente nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato y nuestro tacto tienen que estar activados, no, sino también espiritualmente. Si queremos llegar a esas dimensiones y ver y hacer lo que Dios hace en lo sobrenatural, tú y yo tenemos que aprender a tener nuestros sentidos espirituales sincronizados con lo que Dios está haciendo. Ya quiero ir terminando. Esto. Tienes que aprender a sincronizarte. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo puedo estar sincronizado? Dos cosas. Número uno, para que tú puedas estar sincronizado con lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Número uno, obviamente tienes que levantarte. Tienes que activarte. La Biblia dice en el libro de Josué, quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 1, rápidamente, ahí donde tú estás en tu casa, saca tu celular, o si nos estás viendo en tu celular, pues saca otra computadora, saca algo ahí, pero busca Josué capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa este Jordán. Escucha esto, Moisés había muerto, ya no había nadie que guiara y le correspondía a Josué, pero Josué se encontraba en un estado de depresión, en un estado pasivo. Porque la Biblia dice que le dijo, tienes que levantarte. Se supone que Josué estaba acostado o estaba en el suelo, porque le dijo, levántate, o sea, ponte de pie, levántate. Y yo creo que para poder estar sincronizado con Dios, el día de hoy tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte de ese estado pasivo en el cual estás viviendo. Tienes que levantarte de ese estado de depresión, de ese estado de conformidad, de ese estado de seguir viviendo en la misma condición que has estado en todos estos meses en la cuarentena. Tienes que levantarte. Número uno, tienes que levantarte. Para poder estar sincronizado con Dios, tienes que levantarte. Número dos, para poder estar sincronizado con Dios en lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti, tienes que renovar tu mente. La Biblia dice en el libro de Romanos, ve conmigo rápidamente, el libro de Romanos, capítulo 12. Es un versículo que es muy mencionado siempre. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero cuando tú te sincronizas con el Señor y entiendes lo que verdaderamente dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Wow. O sea, no te conformes a lo que tú estás viviendo. No te conformes. Lo que Pablo les está diciendo a los romanos, número uno, no se conformen. No te conformes a ese estado de vida que estás viviendo. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. O sea, para que yo pueda, escucha esto, para que yo pueda estar sincronizado con lo que Dios está haciendo, lo que yo tengo que hacer es renovar mi manera de pensar. Wow. Porque si no renuevo mi manera de pensar, o sea, no voy a estar en el mismo pensamiento que Dios tiene.
Mismo pensamiento. Porque quizás Dios te va a llevar a lugares en donde tú dices, wow, no lo creo. Ok, no lo vas a hacer porque no estás renovado. Porque lo que se necesita, escucha esto, y es lo que mucha gente no lo ha entendido, lo que se necesita para estar sincronizado, para hacer lo que Dios ha hecho, para poder estar en ese ámbito de lo sobrenatural, en ese ámbito al cual Dios nos quiere llevar, para poder estar en ese ámbito, tiene que haber una renovación. O sea, mis pensamientos tienen que ser los mismos de Dios. Me llama mucho la atención y te lo quiero dar este ejemplo de esta manera. Quiero darte el ejemplo de Adán. Escucha esto. Nada más yéndonos un poquito a Génesis, escucha esto. La Biblia dice que después de que Dios creó el huerto del Edén, todo, dice que creó al hombre. Dijo, hagamos, hizo al hombre del polvo, pum, y lo puso ahí. Y después de eso, Dios creó los animales. Y entonces le dio la tarea, escucha esto, le dio la tarea a Adán de ponerle nombre a los animales. Y ahí está lo importante, ¿por qué? Porque cuando Adán veía un animal, él decía, ok, yo quiero que a ese se va a llamar león. Y Dios decía, perfecto, está bien, porque estaban sincronizados. Dios no le replicó, no, que no se llame león, no. Ese jirafa, perfecto. Ese camello, perfecto. Es más, yo te aseguro que Dios dijo, era lo que yo estaba pensando. Wow, era lo que yo estaba pensando. Porque cuando tú estás en el mismo pensamiento, cuando tus pensamientos están en sincronización con las promesas de Dios, Dios dice, perfecto, si eso dijiste, eso va a pasar. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, y las promesas de Dios son en Él, sí, y en nosotros, amén. O sea, que se van a cumplir. O sea, para yo estar sincronizado, tengo que renovar mi mente. Una mente que no ha sido renovada no puede vivir en ese tiempo kairos, o sea, no puede vivir, no puede experimentar, porque una mente que no ha sido renovada es una mente incrédula, es una mente que no se va a mover conforme a los pensamientos de Dios. Y tú tienes que aprender a moverte conforme a los pensamientos de Dios. Aunque la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Es muy cierto, pero tiene que llegar un punto, escucha esto, en donde lo que tú estés pensando sea la voluntad de Dios para que eso suceda en tu vida. Y eso es sincronización. Eso es trabajar en conjunto con Dios. Número 3, para poder estar sincronizado con Dios, tengo que aprender a despojarme del viejo hombre. La Biblia dice en el libro de Efesios, ve conmigo por favor, libro de Efesios. Capítulo 4, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, Efesios capítulo 4, versículo 22, dice de esta manera, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado Dios según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, para poder estar sincronizado con Dios, tengo que aprender a despojarme del viejo hombre, porque la Biblia dice que el viejo hombre está viciado. Tú tienes que entender que la carne siempre va a tender al pecado. Y si tú no aprendes a despojarte del viejo hombre, siempre vas a tender a ir al pecado. Pero cuando tú te despojas del viejo hombre y te vistes del nuevo hombre, entonces vas a estar en sincronización con lo que Dios quiere hacer en tu vida, con lo que Dios va a hacer en ti. Entonces tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre. Para poder estar sincronizados con Dios, tengo que despojarme. Como te digo, la carne siempre va a tender, siempre te va a llevar al pecado. Y lo que Dios quiere para poder usarte es que tú te despojes del viejo hombre. Yo siempre he dado este ejemplo, cuando cito este versículo, siempre he dado este ejemplo. Hace unos años atrás, cuando yo nuevamente me reconcilié con el Señor y te digo que me empecé a sincronizar con Él, yo había fumado, por mucho tiempo fumé. Y me llama la atención que cuando yo iba caminando a veces por las calles del centro de Tabasco, iba caminando y alguien enfrente de mí venía fumando. Me llama la atención que yo venía caminando y yo pasaba por donde él
pasaba caminando, y como él pasaba enfrente de mí fumando, mi carne hacía esto. Tendía a oler el humo del cigarro. O sea, ¿por qué? Porque mi cuerpo estaba viciado. Mi carne siempre tendía a lo malo. Y por eso la Biblia dice, tienes que aprender a despojarte del viejo hombre. Dice, y renovarte en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Para poder estar sincronizados con Dios, tienes que renovarte, tienes que despojarte del viejo hombre. Quiero hacer una oración para terminar rápidamente. Quiero hacer una oración. Espero que esta palabra te haya desafiado y haya sido de bendición, pero quiero hacer una oración. Quiero orar por ti y desafiarte para que el día de hoy aprendas a sincronizarte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo la vida de todos aquellos jóvenes y aquellas personas que nos están viendo el día de hoy. Pero no tan solo las bendigo, Padre Santo, sino que en tu espíritu los reto a que se puedan sincronizar, Padre Santo, contigo y con lo que tú quieres hacer, Padre Santo. Sabiendo que lo que nos espera en este nuevo tiempo, en este tiempo Kairos que tú vas a traer a nuestra vida, van a ser cosas gloriosas, cosas grandes, Padre Santo. Bendigo la vida de cada joven, de cada persona, y los desafío, te desafío a ti que nos estás viendo, te desafío a que te puedas sincronizar con lo que Dios quiere hacer en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, qué bendición que nos estuviste viendo en esta transmisión y esperamos que te sigas conectando con nosotros. Bendiciones.